Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren bien, cuidándose mucho, como siempre, esa es la petición que siempre les hacemos. Recuerden que la situación pues no está muy bien, más bien ahora como que está un poquito más delicada, entonces con más razón tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Acabamos de pasar el Día de la Madre y por lo que yo vi en las redes sociales, pues muchos como que no obedecieron lo que se nos pidió y yo creo que eso es uno de los errores más graves que estamos cometiendo. Entonces hay que poner las barbas en remojo y hacer las cosas correctamente porque no solo es la vida nuestra la que está en peligro o está en riesgo, sino la vida de todas las personas que tenemos alrededor, especialmente de las que más queremos, que es nuestra familia. Entonces hay que hacer caso y obedecer todo lo que los el Ministerio de Salud nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces de nuevo estamos acá, ya casi con los últimos dos videos de caseros que tienen que ver con el respaldo, ¿verdad? De los videos que el Padre Manuel nos compartió. Ya los terminamos, los videos del Padre Manuel ya los terminamos y ahora estamos concluyendo con los dos videos caseros, el 14 y el 15. Hoy estamos aquí para hacer, si Dios lo permite, el número 14. Bueno, buenas tardes. Igual yo los saludo a todos y a todas sus casas, esperando que todas estén bien y como siempre agradecidas con ustedes por su apoyo incondicional, en serio, ya sea en los chats y a modo personal también, pero también a través de estos pequeños videitos que ustedes saben que lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor, ¿verdad? Entonces, esperando que también ustedes, ¿verdad? Se comprometan a verlos ahí para repasar un poco, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, y antes de iniciar, motivarlos, ¿verdad? A seguir participando. Ya ahora tenemos, ya no va a ser con videos, sino con el libro de Luigi, pero la modalidad es exactamente la misma, ¿verdad? Les estamos enviando un encuentro por semana con las respectivas preguntas y yo creo que está mucho más fácil porque ahora son 2 hojitas o 2 hojitas y media y no hay que durar una hora, hora y media viendo un video y estarlo atrasando o adelantando, sino que está ahí, lo tenemos para leer y entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces alentándolos a que sigan participando. Vamos a iniciar con la primera pregunta que dice, en Mateo 13, del 24 al 30, ¿a quién representa el dueño del campo? Y detrás de la imagen del trigo y la cizaña, ¿qué es lo que Mateo quiere que su comunidad recuerde? El dueño del campo representa a Dios. Esta parábola refleja al Dios que cuida a su comunidad, el Dios que no romantiza a la comunidad. Sabe que en la comunidad hay buenos y malos. Mateo había dicho a su comunidad, estén atentos, estén despiertos, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Dice que mientras la gente dormía, está reflejando entonces la actitud de la comunidad que no está atenta. Mientras la gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Es la parábola lo que dice. Esta práctica de una persona que siembra buen trigo y que después alguien venga o le siembre otra semilla ajena al campo, pues tiene la intención de hacerle mal. Y esas prácticas eran muy comunes. Nosotros también lo podemos ver en las personas del campo, ¿verdad? En el campo, los campesinos que ellos, digamos, porque es su realidad, ellos ven que eso es normal, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando del problema del mal, parece que Mateo nos está diciendo que el mal no tiene su origen en Dios. Hay que buscarle otra explicación. Eso es muy importante, ¿verdad? De que Dios no es el responsable de las cosas malas que pasan. Dios no tiene nada que ver en el problema del mal, es ajeno a Dios. La figura del mal, representada con la figura de la cizaña, no viene de Dios. La comunidad tiene que estar atenta. Si la comunidad estaba preguntando por qué nos pasan esas cosas ahora que estamos tratando de seguir a Jesús,
¿Por qué tenemos que convivir con gente mala, gente tóxica, gente que contamina? Parece que Jesús es realista y dice, el bien y el mal coexisten, o sea, van unidos. Entonces, con esta parábola la comunidad tiene que estar alerta, porque si no está alerta, algo negativo le puede suceder. Y también es una advertencia para decir de qué lado quieres estar, cómo quieres terminar. ¿Quieres terminar como el trigo o como la cizaña? ¿Quieres terminar fuera de la comunidad o en el granero de Dios? Y esto es muy común entre nosotros, ¿verdad? Recuerden que esto es muy simbólico, los textos son muy simbólicos y Jesús está hablando por medio de parábolas que son comparaciones, parábolas de lo que él veía en su realidad, ¿verdad? Dice, sembraba el trigo y resulta que salía una plantita a la par, que es la cizaña, ¿verdad? Y eso es muy común en nuestros jardines, en nuestros sembrados. Bueno, los que hemos tenido abuelos o padres campesinos, pues lo hemos vivido. Es muy normal que esto pase y Jesús lo compara con la vida, ¿verdad? Entonces el bien y el mal coexisten y recuerden que cuando nosotros estudiamos Génesis y vimos que Dios hizo todo y Dios todo lo hizo bueno, en el texto queda muy claro que Dios todo lo hizo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Si el mal existe en el mundo, ha sido a consecuencia de las acciones o las actitudes del ser humano. Y lo estamos viviendo en carne propia. Esta pandemia no es un castigo de Dios, no. Es consecuencia de que el ser humano, nosotros los seres humanos, no hemos cuidado esa creación que Él nos dio y que nos la dio buena. ¿Quiénes la echaron a perder y quiénes no la cuidaron y quiénes la contaminaron? Nosotros y nosotras. Y ahora estamos viviendo esas consecuencias. Pero esto es importante estarlo repitiendo porque uno oye todos los días del mundo algún familiar, algún amigo, alguien en el Facebook o en las redes sociales que repite la frase de que esta pandemia es castigo de Dios. Y recuerden que si nosotros estamos en esta formación bíblica, ya eso nosotros tenemos que tener la madurez de nuestra fe, ¿verdad? Y el conocimiento de la palabra suficiente para saber que eso no es así. Y entonces, en primer lugar, no repetir esas cosas. Y en segundo lugar, si es posible, aclararle a la persona que está diciendo esas cosas que no es así. Si es posible, ¿verdad? Porque tampoco es que vamos a entrar en polémica. Si pues, se puede hacer un diálogo, si puede haber un acercamiento, sería buenísimo. Si esto va a traer algún choque, entonces es mejor que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe, pero no repitamos esas cosas porque iríamos en contra de la imagen de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios misericordioso, no es un Dios de castigo, ¿verdad? Entonces ya eso nosotros tenemos que irlo superando. Ok, entonces viene la segunda pregunta, que esta está muy bonita, ojalá que por lo menos algunos de estos textos nos los hayamos aprendido de memoria, por lo menos los títulos, porque es importante. Y dice la segunda pregunta, el padre Manuel vuelve a mencionar los textos exclusivos de Mateo. ¿Cuáles son? Okay, dice, los textos exclusivos de Mateo son la Anunciación, los Reyes Magos, la montaña, los inocentes y la salida de Egipto, cautos como la serpiente, sal de la tierra, luz del mundo, no dar a los perros lo sagrado, la parábola del banquete del rey, los ay contra los ricos, la parábola de la boda del rey, la parábola de que no perdonó a su hermano, la parábola de vayan a trabajar a la viña, la parábola de la perla, la red, la del escriba, las 10 vírgenes, Pedro camina sobre las aguas, el perdón de la comunidad, de perdonar 70 veces 7. Ok. Si por lo menos nos aprendiéramos unos 5 o 6 de estos textos, ya diríamos que algo hemos progresado, ¿verdad? Qué importante sería que cuando leamos los evangelios, entonces sepamos distinguir
que hay textos bíblicos que solo pertenecen a Mateo y que ya dijimos una larga lista, ¿verdad? Entonces, qué bonito que ojalá los podamos detectar, diferenciar y que esa haya sido una de las principales enseñanzas con estos videos. Luego viene la tercera pregunta que dice, mencione lo que es propio de la genealogía de Mateo. Una de las características de las genealogías es el honor. ¿Qué es tener honor en el mundo antiguo? Sí, en la genealogía lo que es propio de Mateo es que traza los orígenes de Jesús hasta Abraham. Además, Mateo tiene algo propio en la genealogía. Tiene a 4 mujeres y las 4 parece ser que son de muy dudosa procedencia, de dudosa reputación. Otra característica que sirve en las genealogías es para ver si la persona tiene honor o no lo tiene. Tener honor en el mundo antiguo es tener buena fama, tener buen nombre y que la gente te lo reconozca. En la antigüedad y hasta el día de hoy hay 2 maneras de adquirir honor. La primera es, con el honor se nace. Si vienes de una buena familia, si en tu familia no ha habido ninguna persona que haga cosas que avergüencen a la familia. Por ejemplo, que sea un ladrón, un blasfemo o que haya hecho algo contra la comunidad. Eso no daría buen honor. El honor solamente se lava con sangre. La gente del siglo I prefería morirse, porque por lo menos iba a tratar de morirse honorablemente por medio de la espada. Preferían morirse que vivir con una vergüenza de por vida. Y segundo, entonces la otra manera de adquirir honor es por medio de cosas que tú hagas a favor de la comunidad y que la comunidad te lo pueda aprobar. O sea, la comunidad tiene que dar, ¿verdad? Eso. El honor también se puede adquirir por medio de dejar callado a la otra persona. Y por eso es que continuamente se centraban en debates. Entonces el honor era uno de los valores muy codiciados. Ellos también creían que al hombre le correspondía el honor y a la mujer le correspondía la vergüenza. El hombre era el que daba la cara ante la familia. Lo vimos con el año pasado con el tema de la hermenéutica femenina, el pater familia, ¿verdad? Y estaba preocupado porque toda su familia y especialmente las mujeres se conservaran honorables. Por eso es que la muchachita ya no, digamos, por eso es que una violación, aunque la muchachita ya no fuera virgen, aparte de que perdía el poder económico adquisitivo, traería deshonor a la familia y por eso hay que matarla. En el siglo I también habían trabajos que daban deshonor. El curtir pieles, el matar al animal, todo lo que tiene que ver con muerte, con sangre, con todo el procedimiento. Esos eran trabajos que tenían estigma, que tenían muy mala fama o reputación. En cambio, habían otros trabajos que daban prestigio, como el ser escribano, el ser rabino, el dedicarse a enseñar la ley. Entonces podríamos decir que el honor es, como decía aquí, ¿verdad? El honor es más apreciado incluso que el oro o que el dinero. Y tener buen honor o buena fama era prácticamente lo que la gente quería, lo que la gente buscaba. Y ahora que Marjorie y que ustedes, porque esto recuerden que es basado en sus respuestas, por eso lo estamos leyendo, estaba hablando de la importancia del honor y acabas de decir algo muy importante que yo creo que hay que retomar en una próxima pregunta que va a venir porque eso es muy importante. Entonces vean ustedes, recuerden, y ahora que Marjorie lo dijo, el año pasado cuando vimos hermenéutica femenina, lo repetimos hasta el cansancio, el papel de la mujer era nulo. Las mujeres no podían ser discípulas, las mujeres no tenían ni voz ni voto, las mujeres no podían salir solas, tenían que salir acompañadas de un varón que fuera su familiar, porque tampoco de cualquier varón, ¿verdad? Entonces, en este tipo de vida, María estaba incluida, ¿verdad? En este ambiente. En este ambiente, María era una mujer de las demás. Entonces, María tenía o dependía de esa sociedad. Esa era su realidad. Y vean lo que dicen, porque lo queremos retomar en la pregunta cuando toque. Cuando una muchachita era víctima de una violación o quedaba embarazada fuera del matrimonio,
caía en esta deshonra, porque recuerden que la honra no era solo o afectaba únicamente a la persona, sino que la honra era a nivel familiar. Y la familia de ese tiempo no es como la pequeña familia nuestra, ¿verdad? Era una familia extendida donde había un pater familia y de ahí la esposa, los hijos, las nueras, los nietos, los sobrinos, las tías. Era una cosa enorme. Entonces solamente si una persona caía en deshonra, toda la familia ampliada, no solo el papá y la mamá, sino toda la familia ampliada, salía afectada, ¿verdad? Entonces, perder el honor era algo terrible, ¿verdad? Porque entonces toda la familia quedaba en vergüenza. Cuando María queda embarazada, esta es la situación que va a vivir su familia y María lo sabe, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. Y aquí dice que incluso podía ser muerta, porque la ley decía que se podía matar, ¿verdad? Entonces, el sí de María no va a ser cualquier cosa. Es algo muy delicado, ¿verdad? Ok, sigamos con la número 4, que dice, ¿por qué Mateo incluyó a 4 mujeres de dudosa procedencia en la genealogía de Jesús? Que dice, sabemos que posiblemente Mateo quiso incluir a 4 mujeres por motivos teológicos. Mateo las incluyó allí para poder abrir su misión y decir, toda persona puede ser parte de la familia de Jesús, especialmente los gentiles, los que no son pueblo, porque van a estar representadas en esas 4 mujeres. En un nivel más profundo, Mateo solamente con nombrar a las mujeres está diciendo que en la familia de Jesús todo mundo cabe. Mateo en su genealogía incluye a 4 mujeres en una lista de puros varones. Hay que tener eso muy presente. Las 4 mujeres extranjeras de muy dudosa reputación, el hecho de que presente a 4 mujeres tiene connotaciones muy provocativas, porque estaría yendo en contra de los valores de honor y de vergüenza. Por lo mismo que estamos hablando. Ajá, exacto. Esas mujeres, por sus circunstancias, por su raza, por ser extranjeras, parece ser que no tendrían buena reputación. Pero parece ser que Mateo tiene una intención bien clara de decir, en la propuesta de Jesús se abre el mensaje de salvación para todos los pueblos. En el Evangelio de Mateo, Jesús quiere que toda la gente, que todos los pueblos, que todas las culturas experimenten a un Dios de justicia. Posiblemente lo que está tratando de decir también es, Dios va a tener otra manera de valorar, va a tener otros principios para decir quién tiene honor y quién no. Parece que la primera persona que va a decir, vamos a ver cómo esta persona puede tener honor, aunque ante los ojos del hombre no pueda tener honor, ¿verdad? Entonces también esto es algo que lo decía, ¿verdad? Algo muy provocativo, porque en sí lo que está tratando de decir, ¿verdad? Es que Jesús no viene así de buena familia, ¿verdad? O sea, no tenía honor prácticamente, porque si nos vamos a lo que esta cultura reflejaba, ¿verdad? Cuáles eran sus prácticas, y nos decían, ¿verdad? Que el nacer de una buena familia, entonces podríamos decir que Jesús desde que nació no tenía honor, ¿verdad? Entonces eso es lo que Mateo está queriendo decir, ¿verdad? Y que Dios cambia esas estructuras que la sociedad ha impuesto, ¿verdad? Porque si lo traemos al día de hoy también pasa, ¿verdad? Una familia de muy buena posición, o sea, no va a querer que su hijo o una hija se case con una muchacha, ¿verdad? Entonces, pobre, sencilla, exacto. humilde. Entonces, también se ven los matrimonios arreglados, o sea, muchas cosas. Entonces, eso es lo que está tratando, detrás de eso es lo que está tratando de decir Mateo, ¿verdad? Que Dios, o sea, no ve eso, Él ve más allá. Dios está haciendo una nueva forma de relacionarse, tanto en las familias como a nivel social, ¿verdad? Ya el honor y la vergüenza no puede estar basado en eso, ¿verdad? Y como hablábamos también, que muchos de ustedes también lo comentaron en sus respuestas, en nuestras familias hay de todo también, ¿verdad? Como hay personas que son muy destacadas, pues hay otras que han
que han errado mucho en su familia, ¿verdad? Tenemos casos de drogadictos, de personas alcohólicas, de personas que le han fallado al matrimonio, o sea, ¿verdad? Y todas nuestras familias están, hay casos en nuestras familias. Uno no puede decir, lo decía el padre Manuel muy bonito, ¿verdad? Que aquel que diga, ay, no, mi familia no, en mi familia no pasa eso. Ah, no, mi familia es ejemplar. Él decía, no, esa familia no existe, ¿verdad? Porque todos tenemos en nuestra familia alguna o algunas personas que tal vez no han llevado una vida como muy correcta. Y eso no hay que avergonzarse porque es parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, y tampoco hay que, ¿cómo se dice eso? Cuando uno quiere poner el carro bien bonito y está todo arrugado, ponerle merula al carro, ¿verdad? A esas abolladuras, ¿verdad? Para tratar de cubrirlo y que la gente lo vea como el más bonito, aunque uno sabe que es puro maquillaje porque está la lata que está arrugada, ¿verdad? Entonces, como un disfraz, como una careta. Pues entonces también es una invitación a no maquillar nuestra familia, sino aceptarla como es. Porque en nuestras familias hay de todo. Y cuidado, somos nosotros los representantes, ¿verdad? De alguno de esos fallos. Entonces, por eso hay que tener una disposición y apertura a que nuestra familia pues está conformada por muchísimas personas que tienen, muchas de ellas, una vida pasada que tal vez no sea la correcta o la que la sociedad dice que sea la correcta, pero eso no quiere decir que tenemos que apartarnos. Al contrario, hay que abrir puertas y dar oportunidades, ¿verdad? Bueno, seguimos con la pregunta número 5, ¿verdad? Y es aquí donde queremos creo que quedarnos un ratito. ¿Es en la última? Sí, Okay. es en la última. Dice, Mateo nos presenta el nacimiento de Jesús como un evento extraordinario. ¿Cuál es la manera en que nos lo presenta? ¿Cuál contexto o creencia está imitando? Ok, bueno, también aquí es muy importante porque dice aclarar eso, ¿verdad? Dice, en el texto de Mateo capítulo 1 versículo 8 dice, el nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. A nosotros esto nos puede parecer algo extraordinario, algo fuera de lo común, pero esta gente, para esta cultura, no sonaría nada de extraordinario que una virgen esté embarazada por obra del Espíritu o por obra de Dios, porque así eran los nacimientos de los grandes héroes. Todos los héroes en el mundo bíblico y en el mundo antiguo tenían nacimientos extraordinarios. Por ejemplo, los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, cómo fueron abandonados y fueron amamantados por la loba, los grandes como Alejandro Magno y su madre Maya. Cuando nació Alejandro Magno, su madre siempre le dijo, yo no sé cómo llegaste aquí, tú fuiste engendrado por Zeus. Continuamente a esta mujer se le representaba como una serpiente, la figura de Zeus. Entonces los héroes en la mitología griega y en la antigüedad tenían nacimientos extraordinarios. Una estrella alumbraba más, apareció un cometa, se creía que eran engendrados de dioses y por tanto eran semidioses. Pero nosotros, ¿verdad? Como estudiantes de la Biblia, populares, ¿verdad? Tenemos que ser respetuosos de sus creencias para poder entender lo que está detrás del texto. Si ellos creen que una virgen está embarazada por obra del Espíritu Santo, tenemos que entender por qué es que creían eso, cuál era el motivo y la razón. Que a nosotros ahora nos cuesta trabajo creer porque ya tenemos otra visión, esto es otro asunto, o sea, es un asunto diferente, pero tenemos que meternos en su mundo. A veces, digamos, nosotros también les decimos en los talleres, cuando
vamos a hacer una lectura comunitaria con el texto del Evangelio, siempre les decimos, o sea, sí, conocemos el texto, pero hagamos como que es primera vez que lo escuchamos, ¿verdad? Entrar con otros ojos. Y a veces lo que nosotros hacemos es reflejar en el texto lo que nosotros entendemos hoy, ¿verdad? Los conceptos que nosotros entendemos hoy los tratamos de acomodar en este mundo, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener presente es que la Biblia, ¿verdad? Estos hechos ocurrieron en una época totalmente diferente a la nuestra, en donde ellos creían en cosas diferentes, ¿verdad? Aparte porque estaban permeados por otras culturas, entonces, y eso se ve reflejados en los textos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la cultura griega, la egipcia, ¿verdad? Los babilonios, entonces, tenían muchas creencias y los israelitas, ¿verdad? Fueron permeados por esas creencias. Obvio que ellos la adaptaron a su momento, ¿verdad? Entonces, a veces a nosotros nos cuesta entender eso, ¿verdad? Porque queremos acomodar la Biblia al hoy, al 2020, ¿verdad? Cuando no, lo primero que tenemos que conocer es el contexto, por eso muy importante el contexto, ¿verdad? Porque no es lo mismo que nosotros entendemos ahora, los conceptos y las creencias son totalmente diferentes. Entonces, como decía el padre Manuel, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho respeto por eso, porque si no vamos a caer en la tentación de hacerle decir a los textos lo que no está ahí, ¿verdad? Entonces, lo que no quieren decir. Exacto, entonces seríamos infieles, ¿verdad? A este pueblo, ¿verdad? Que tenía una tradición, una cultura, creían en cosas. Entonces, esto, digamos, lo de los nacimientos extraordinarios, Mateo lo que hizo fue acomodarlo, ¿verdad? A su momento, cuando Jesús nace. Entonces, por eso es que lo hizo de una forma extraordinaria. Para la gente en aquel momento que escuchaba, porque recordemos que esta gente no leía los textos, los escuchaban. Para aquella gente, cuando escuchaba ese texto, a ellos no se les hacía nada de extraordinario ni difícil, porque estaban acostumbrados a escuchar en esas historias en personas del emperador. Y entonces era lógico que si Jesús era una persona extraordinaria, pues tuviera un nacimiento extraordinario, ¿verdad? Y recordemos eso que está diciendo Mario, y por eso yo les decía que aquí todas las preguntas son importantes, pero esta y la última son dos de las que quisiéramos aclarar. ¿Por qué? Porque eso que está diciendo Mario es digamos, el peor error en el que siempre caemos. Recuerden que estos textos fueron escritos para aquellas personas, para aquella época, con su creencia y su cultura. Cuando se escribieron estos textos, nunca se pensó en nosotros, que 2000 años después, no, se está escribiendo para esa comunidad con una intencionalidad, y lo hemos venido viendo todo este año, y bueno, todos los años atrás, en que hemos estudiado Biblia. Por eso siempre en lectura comunitaria les decimos el contexto, y nunca nos vamos a cansar de repetírselo, porque aún ahora vemos cómo es de difícil para las personas entrar al texto partiendo de cero, ¿verdad? Pero entramos siempre con los preconceptos y como si el texto estuviera escrito al hoy. Inmediatamente lo traemos al hoy y a nuestra perspectiva de hoy. Y eso no podemos hacerlo, porque sería una infidelidad al texto y a la comunidad que vivió ese momento. Recuerden que lo vimos y lo hemos visto todos los años cuando hablamos de las preguntas de iniciación y la metodología de la lectura comunitaria, ¿verdad? Entonces, recordar siempre, los textos no fueron escritos para nosotros, fueron escritos para una comunidad que tiene una cultura y que tiene una problemática, ¿verdad? Y además están acostumbrados, porque es su realidad, a este tipo de cosas, ¿verdad? Para nosotros no, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional, siempre se los hemos dicho. Entonces, en pocas palabras, tenemos que tener presente que en todo texto nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de la comunidad que está viviendo esa situación
y saber en qué año está, cuáles eran sus problemáticas y cuál era la intencionalidad del autor, en este caso Mateo. Recuerden que también siempre les hemos recomendado que antes de leer cualquier libro de la Biblia, lean siempre primero la introducción, donde vienen todos estos datos, ¿verdad? Entonces, recomendación, no entrar con preconceptos al texto y saber que el texto tiene un contexto. No podemos traerlo al hoy, ni a nuestros pensamientos, ni a nuestras costumbres, ni a nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con la pregunta número 6, que dice así. El padre Manuel nos explica muy bien que Isaías, cuando escribe acerca del nacimiento de Manuel, no está pensando en Jesús. Mateo retoma este mismo texto, pero para decir qué a su comunidad. Que entonces, para entender un poquito esta pregunta, vamos a leer el texto de Isaías y después vamos a leer el texto de Mateo. Isaías 7, del 10 al 14. Dice: el Señor volvió a hablar a Acaz. Pide una señal al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces Dios dijo: escucha, heredero de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora vamos a leer el texto de Mateo, Mateo 1, del 22 al 23. Que retoma el texto de Isaías. Exacto, ¿verdad? Que lo retoma. Entonces dice: todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, para entender esto, dice, Mateo puede ver a Isaías, ¿verdad? Recordemos que ellos se saben el primer testamento, ¿verdad? Dice, de memoria. De memoria. Entonces Mateo puede regresar a Isaías y decir: esto se cumplió. Cuando Isaías trae la figura de la Virgen Reina, pide una señal a tu Dios de lo alto del cielo, debajo de la tierra. Cuando Isaías estaba escribiendo: he aquí a la doncella que va a concebir y va a dar a luz a un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, Isaías no estaba pensando en Jesús, estaba pensando en la madre reina, que la señal iba a venir de la reina, del rey, que iba a dar a luz un nuevo hijo. Y esa va a ser la señal de que Dios estaba con su comunidad, en su comunidad, Isaías. Entonces dice, Mateo, décadas después, para decir cómo Dios está con la comunidad otra vez y cómo Dios está con la gente más frágil, más vulnerable, retoma este texto, ¿verdad? Ya el hecho de que Mateo presente a una joven de Galilea y no de Jerusalén es un gran avance, porque recordemos, Galilea no tiene buena reputación, Galilea está perdida, Galilea no es el centro de donde debe venir la salvación. Entonces Mateo va a decir que Dios vuelve otra vez a entrar en contacto, vuelve a dar otra señal, pero ya no va a ser la señal del rey, ya no va a ser en tiempo de Isaías, ¿verdad? Porque eso ya fue en el pasado. Ahora va a ser en el tiempo en que esta comunidad está viviendo. El Dios de la promesa vuelve a hacerse presente, vuelve a entrar dentro de la historia por medio de la encarnación de su Hijo. Mateo puede ver para atrás y puede decirlo, ¿verdad? Ya lo había dicho el profeta Isaías. Con eso también muchas veces la tendencia de nosotros es decir, no, es que se trataba de Jesús, y no, ¿verdad? Isaías cuando está escribiendo está pensando en su momento. Recordemos que la esperanza, en su contexto, exacta, en su momento. Recordemos que la esperanza del pueblo, ¿verdad? Era que cuando nacía un niño, veían que en ese niño iba a entrar la salvación, ¿verdad? Porque recordemos que el pueblo judío siempre estuvo por debajo de muchos imperios, ¿verdad? Entonces, ellos tenían la esperanza de que el niño que naciera, ese iba a traer la salvación para y no cualquier pueblo, niño. y no cualquiera. Tenía que ser el hijo del rey, ¿verdad? Entonces, por eso Isaías está haciendo alusión a esto.
la esperanza del pueblo es que siempre que nacía un hijo del rey, ese iba a ser el Mesías, el que iba a traer la salvación. Pero ese hijo tenía que venir de cierta élite, ¿verdad? Del rey. No iba a ser cualquiera. Y Mateo le da vuelta a eso. O sea, Mateo retoma el texto de Isaías porque él sí puede irse para atrás, porque ese texto ya está escrito. Y recuerden que Mateo, lo hemos estado viendo todo el año, Mateo, como está escribiendo a una comunidad judía, ¿verdad? Está haciendo alusión cada rato al primer testamento. Recuerden que en él quiere resaltar que Jesús es el nuevo Moisés, que los 5 discursos están representando a los 5 libros de la Torá, la importancia de la montaña, porque eso es importante en el primer testamento, es donde es el lugar de acercamiento a Dios, de presencia de Dios. Entonces él retoma todos esos detalles, todos esos símbolos y los pone en su evangelio, porque lógicamente la gente que lo está escuchando sabe de eso, porque son judíos, ¿verdad? Entonces es muy importante o más bien tener en cuenta, acordarse siempre que el Mesías, según las creencias del pueblo de Israel, tenía que venir como hijo del rey, ese era, ¿verdad? Con cierto rango. De la estirpe de David. De la estirpe de David, como David, eso era lo que se esperaba. Y ahora Mateo le da vuelta al asunto y dice que no, el Emanuel, el Dios con nosotros, retomado del texto de Isaías, van a salir de Galilea, un lugar que es insignificante, un lugar de qué se espera de ese lugar, un lugar de gente sencilla, humilde, analfabeta, que es considerada inferior a la gente de Judea, ¿verdad? No va a venir de Jerusalén el hijo, sino que viene de Galilea, ¿verdad? Entonces le da vuelta a lo que Isaías dice, y ya no va a ser de abolengo, ¿verdad? Ya no va a ser de la estirpe del rey, sino un campesino cualquiera. Exacto. Y vean que también Isaías dice de la madre reina, ¿verdad? Y María, una chiquita, sencilla, ¿verdad? De Galilea. Campesina, pobre, de Galilea, ¿verdad? Analfabeta también. Entonces, desde ahí nos está diciendo, ¿verdad? El Mesías que ustedes esperaban es totalmente todo lo contrario a lo que nos lo presenta. Y la vida de Jesús fue así, totalmente diferente a los pensamientos que ellos creían, ¿verdad? Y el Mesías que estaban esperando, ¿verdad? Claro. Por eso la decepción y Jesús pensaron que era un fraude y todo eso, porque él dio, o sea, su vida fue totalmente lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Claro. Y entonces ahora la madre de ese Mesías no va a ser una reina, sino una mujer sencilla, campesina, de un lugar que no significa nada, llamado Nazaret. Y que conste también, ¿verdad? Isaías tampoco estaba pensando en María, jamás, ¿verdad? Porque muchas veces creemos en eso de que ya María sabía, ¿verdad? Que iba a ser la madre del Mesías. Pues no, ¿verdad? Lo fue discerniendo. Lo fue discerniendo, exacto. Fue una decisión radical la que ella tomó. Entonces, como para ver eso, porque si no, volvemos a caer en el fundamentalismo. Exacto, y vemos eso como un predestino, ¿verdad? Sí. Cuando no, entonces entender, digamos, el primer testamento es entender también el segundo, porque van unidos, y si no entendemos el primero en su contexto, tampoco vamos a entender el segundo en su contexto. Y ahí está otra vez lo que en el video pasado también retomamos, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ir evolucionando con esto de la formación bíblica en nuestra fe. Nuestra fe tiene que madurar, porque no es posible que entonces nosotros sigamos pensando como los niños de 8 años cuando fuimos a la catequesis, que fue la que se nos dio, ¿verdad? No, eso fue en su momento porque era de lo que podíamos recibir o percibir en ese momento. Además de que las ciencias bíblicas han avanzado un montón y tenemos que aprovechar eso y más bien verlo como un enriquecimiento para fortalecer nuestra fe, no para debilitarla, para fortalecer nuestra fe. Y esto va a estar muy ligado con
esta última pregunta, ¿verdad? Exacto. Que yo creo que estas 3 últimas preguntas son las más importantes, por lo menos de este encuentro, Sí. ¿verdad? Y tiene que quedar muy claro, porque nuestra fe entonces tiene que ir madurando, tiene que ir fortaleciéndose y tenemos que salir de esos preconceptos de hace 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Y no podemos seguir repitiendo esquemas. Por eso les hablábamos de la mente abierta, del corazón abierto, de los sentidos abiertos para poder captar toda esta novedad que estamos viviendo y aprendiendo. Que no son cosas que se inventa el Padre Manuel ni están sacadas de una manga. Son estudios bíblicos, no solo de él, sino de todos los biblistas que en este momento hacen las reflexiones de los textos, ¿verdad? Entonces ya para ir cerrando con la última pregunta, dice, el Padre Manuel nos da características de María que aparecen en el texto. ¿Cuál es la María que nos han presentado siempre? ¿Y cuál es la María que nos presentan los evangelios? Y vean la pregunta. Esta María que estamos descubriendo no está sacada tampoco de un sombrero de mago. Estas características las está contando las están contando los propios evangelios, no es nada inventado, está en los escritos. Por eso les decíamos que hay que tener apertura y salir de los esquemas que tenemos de hace muchísimos años. Sí, y ¿cómo se llama? Y como decía Giselle, sí, son estudios de teólogos, biblistas, ¿verdad? Pero como dice ahí, ¿verdad? Que nos presentan los evangelios, o sea, están ahí. Están ahí. Y recordemos que nosotros por mucho tiempo, o sea, que ¿quiénes eran los encargados solo de leer la Biblia? ¿Verdad? Nosotros como laicos y laicas nunca tuvimos acceso a eso. Ni hasta antes hace se leía poco. en latín, peor Exacto, todavía, no hasta hace nada. poco. Entonces seguramente no habíamos visto eso. ¿Me explico? Entonces el leer los textos es eso, es el descubrir algo que usted dice, híjole, estaba ahí, ¿verdad? Pero me habían Nunca dicho lo otra vi. cosa. Ajá, Nunca lo vi. algo así. Y que eso no se hizo con mala intención, sino que era lo que se nos enseñaba, Sí. ¿verdad? Y créalo por fe. Y los mismos sacerdotes que explicaban, esa era la convicción que tenían porque eso era lo que les habían enseñado. Pero ya las ciencias bíblicas han adelantado muchísimo. Entonces nosotros, como laicos y laicas comprometidas y conocedoras o estudiosos de la Biblia, no podemos quedarnos atrás ni quedarnos en pensamientos antiguos. Tenemos que ir evolucionando al mismo tiempo que los estudios bíblicos y sobre todo, oigan, hacerlo vida, ¿verdad? Porque es muy bonito, hoy lo hablamos, pero ya mañana echo para atrás y otra vez vuelvo a mis creencias antiguas, ¿verdad? No, la idea es realmente vivirlo, ¿verdad? Y sobre todo darlo a conocer. Y que conste también, ¿verdad? Sí, han avanzado los estudios bíblicos y todo, pero muchos laicos y laicas y sacerdotes se han quedado en esa catequesis. Y lo vemos, nosotros a veces nos cuentan cada cosa, ¿verdad? De que, y el padre tal, y es que no sé qué, hasta que se nos paran los pelos, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿en qué mundo viven, verdad? No han avanzado en eso. Entonces, hay que tener presente eso, ¿verdad? Pero bueno, es la y no es para uno hacer polémica, como les decía, sí, ¿verdad? Ni para irse a agarrar con el sacerdote, porque a mí no me pareció lo que dijo. No, es yo para crecer en mi fe y tener una nueva forma de ver a Jesús, a María y a los evangelios, que es más cercana porque los vemos más humanos, como lo que fueron, como seres humanos. Ok, entonces dice que regularmente la imagen de María es la de una mujer dócil, sumisa, una imagen de una María que nunca dice nada, que siempre está así con la cabecita agachada, ¿verdad? Calladita, con las manitas amarradas, decía el padre Manuel, ¿verdad? Y esa es la imagen que siempre nos han inculcado, ¿verdad? El padre Manuel nos decía que eso se llama marianismo, ¿verdad? El marianismo es toda aquella espiritualidad que han desfigurado, más bien, ¿verdad? A María, con fines bien concretos, de decirle a la mujer, tú debes de imitar a María, y como María debes estar sumisa, obediente, callada, dócil, ¿verdad?
El marianismo que toda América Latina viene cargando tiene muy poco que ver con la María de los evangelios. María tiene un gran compromiso de creer en Dios. Y ella dice, ¿verdad? Voy a ser madre, me voy a mover por fe. Yo sé que Dios va a estar conmigo. Esa es la reflexión que ella llega, ¿verdad? Como lo dice Lucas, el poder del Espíritu va a estar contigo. Y María se pregunta, ¿y qué le voy a decir a los demás, verdad? ¿Qué le voy a decir a la gente? Que el poder del Espíritu está contigo, ¿verdad? A María... Perdón que te interrumpa, Marjorie. Y ahí es donde tenemos que destacar, digamos, lo que habíamos hablado en la pregunta anterior. ¿Por qué María se está cuestionando? Oiga, se está cuestionando, por eso no es tan calladita. Ella se cuestiona y le pregunta al ángel, ¿verdad? Y entonces, retomando lo que dijimos en la pregunta anterior, ¿verdad? Es una María que cuestiona, que habla, que sabe que por ser hija de su contexto, de su realidad, sabe que quién le va a creer cuando ella llegue a decirle, fíjate que es que estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creerían ahora a alguien de esta época que llegue a decir eso? Ahora imagínense en la época de María, ¿verdad? Entonces, y ella está también muy clara de lo que es quedar embarazada fuera del matrimonio y las consecuencias que eso le puede traer, incluyendo la muerte. Sí, que lo veíamos con el honor y el deshonor. Exacto. ¿Verdad? Está deshonrando, ella con esto puede deshonrar a su familia. Exacto, a Muy su bien. familia. Entonces dice, a María la puede matar, ¿verdad? Porque era un castigo que se les ponía a las mujeres. María se está arriesgando con esta propuesta de vida, ¿verdad? Por eso es que Giselle decía, o sea, no es un sí cualquiera, que dice María, ¿verdad? Ella está convencida, ¿verdad? Pero por libertad, ¿verdad? Nosotros les decíamos, o sea, María pudo haber dicho que no, ¿verdad? Porque Dios no es de obligar ni de imponer, Dios es un Dios respetuoso, ¿verdad? Y ella simplemente, ¿verdad? Se arriesgó, fue valienta. Y dijo sí, o sea, convencida. A pesar de las consecuencias. Exacto, convencida. Y ella sabía las consecuencias, no es porque no las sabía. Ok, ubiquémonos en el contexto de María, ¿verdad? De las mujeres en esta sociedad, en esta cultura. Entonces, ella simplemente optó, ¿verdad? Por otras cosas que la sociedad en este momento pensaba y se arriesgó. Exacto. Entonces es una mujer valiente que habla, que cuestiona, exacto, que dice, que le pregunta al ángel cómo va a ser aquello. Ella no se queda callada, nada más escuchando ahí a lo que dice sí, el ángel. Ella cuestiona, y que conste, no estamos diciendo que el ser sumisa y obediente y callada sea malo, pero el problema es que hemos dejado a María solo con esas características y no vemos las otras, ¿verdad? La de la mujer que es fuerte, que es valiente, que es decidida, que enfrenta una sociedad, que arriesga y que incluso arriesga su propia vida. Sí, incluso dice que el día que nos presenten a esta María, ¿verdad? Con estas características que nosotros estamos diciendo, y no nos estamos inventando, está en el texto, ¿verdad? Dice, María va a ser un símbolo de resistencia y de empoderamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros a las niñas, ¿verdad? Les decimos, dice, sea sumisa, sea calladita, no hable, sea obediente, ¿verdad? ¿Qué le estamos diciendo a esta niña? ¿Verdad? No le estamos empoderando, no le estamos como preparando para que se enfrente a ese mundo de afuera. Que también es patriarcal. Exacto, que también es patriarcal machista. Entonces, tener cuidado con eso, ¿verdad? Con esta imagen de María, ¿verdad? Verla así. Y decía, vean, dice, esta María piensa, dialoga, sabe, ¿verdad? Esta María deja la casa, se va en una caravana allá a visitar a su prima, luego regresa y dice, no, es que por un día regresó, meses estuvo con ella, ¿verdad? Tiene sus cánticos de protesta, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el Magnificat? Y lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, aquí está en Lucas 1, del 46 al 55. Dice, ¿verdad? Dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios,
mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Vean que María se hizo pequeña, como también Jesús, y ella se nombra esclava. ¿Y qué era un esclavo para esta sociedad? No era nada, ¿verdad? Entonces dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y como una dichosa, esclava iba a ser bienaventurada. exacta o ¿verdad? dichosa, ¿verdad? Dice, porque ha hecho en mí, y otra cosa, o sea, dice Dios me ha visto con buenos ojos, o sea, me ha hecho un favor. Dios a una mujer, cuando supuestamente solo el hombre tenía acceso a Dios, ¿verdad? Muy bien. Dice, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, o sea, vean qué características tan bonitas le da María a Dios, características muy humanas, o sea, que Dios no fue un Dios indiferente, o sea, prácticamente María le está dando, recuerda a ese Dios del Éxodo, a ese Dios que escuchó el clamor de su pueblo, que se abajó, ¿verdad? Dice, con su brazo dispersó a los de corazón altanero, vean qué fuerte, o sea, por eso es que dice un cántico de protesta, ¿verdad? Porque ¿quiénes eran los altaneros? O sea, ahí les está tirando duro, ¿verdad? Dice, A los reyes. dice, derribó a los reyes. potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Imagínense el emperador en ese momento, ¿verdad? Cuando, y una mujer está diciendo eso, ¿verdad? Dice, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías, ¿verdad? Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Y dice, María se quedó allí unos 3 meses, ¿verdad? Y luego regresó a su casa. Entonces podemos ver aquí que este cántico, ¿verdad? Mateo en boca de María le agrega sus cosas, ¿verdad? Pero no es tampoco novedad para la gente que lo está escuchando, porque recordemos que Mateo lo retoma del cántico de Ana, que ese lo encontramos en 1 Samuel 2, del 1 al 10, ¿verdad? Entonces, María también lo adecuda a su realidad, pero es algo que también los judíos ya conocían, que en boca de una mujer también el primer testamento fue dicho, y ahora en boca de María lo pone Mateo, ¿verdad? Entonces, pero o sea, detrás de este cántico no es nada que uno dice, ay, el cántico de María, ¿verdad? Y lo romantiza. Tal vez es que yo creo que el problema nuestro es que incluso en Magnificat lo leemos casi que de memoria o repetitivo y nunca nos ponemos a pensar en la fuerza Detrás que de las tiene el texto, ¿verdad? Lo que está significando para esa comunidad es darle vuelta a los valores del reino. Ya los importantes no van a ser los poderosos, ya los importantes no van a ser los reyes, ya los importantes ya el Mesías no va a ser el hijo del rey, ¿verdad? Sino que aquellos humildes, aquellos sencillos que María está personificando, ¿verdad? Porque María está ahí hablando en representación de todo el pueblo de Israel. Entonces todos aquellos que han sido excluidos, marginados, oprimidos, ahora son los que van a estar de primeros en el reino y esos van a surgir de manera que los poderosos van a caer en algún momento y por esto María se vuelve casi que profetiza. Y perdonen, esto no estaba programado, pero voy a ir a traer un texto que compartimos con ustedes el año pasado cuando vimos la hermenéutica femenina y vimos precisamente la primera mujer que vimos del Nuevo Testamento fue a María. Y nada más, una última cosita que yo quiero nada más decir, digamos, y que muchas veces este cántico, el Magnificat, ¿verdad? Nosotros lo romantizamos mucho y si verdaderamente supiéramos, ¿verdad? Que detrás de este cántico hay un cántico de protesta, de liberación, ¿verdad? De devolver esa dignidad, ¿verdad? Que el sistema le había quitado a las mujeres en ese momento. No era que no lo tuvieran, ¿verdad? Pero es que el sistema se encargó y se ha encargado de decir a la mujer, no, usted es menos, ¿verdad? Bueno, y todavía eso se sabe que, y por eso es que tenemos que cambiar de cassette,
porque yo me imagino que más de una de ustedes y yo lo hemos vivido, tal vez Marjorie no tanto, pero hubo momentos en nuestras vidas, de algunas, no de todas, en que cuando uno tenía problemas difíciles en el matrimonio, de agresión verbal, de agresión física, conozco muchas amigas que tuvieron agresión física y ellas fueron a pedir auxilio a sus papás para decirles que por favor le tendieran la mano para salir de ese sistema de opresión familiar que tenían, y que era lo que se les respondía: no, porque esa es su cruz, usted tiene que aguantárselo. No, ¿cómo? No, 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 eso no es lo que quiere Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que una mujer calladita, vea que hasta ¿cómo se llama? Esa característica. No, ahora esa bromita que a mí me calladita más bonita. Calladita más bonita, o sea, por Dios, ¿cómo es posible? O sea, entonces la mujer no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a vivir una vida digna, no tiene derecho a liberarse de un marido que le pega, o que la viola, o que la excluye, o que la tiene encerrada en la casa. No, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios nos quiere libres a hombres y a mujeres, ¿verdad? Entonces, esa imagen de calladita hay que saberla interpretar, sí, ¿verdad? Y que Gis, o sea, y todavía se sigue diciendo, uy, a mí me cae tan mal, pero es que me cae tan mal, porque de hecho hace poco yo, lastimosamente, ¿verdad? Se lo escuché decirlo a mi mamá, se lo dijo a mi primita que tiene 16 años, es una chiquita. Entonces me dio mucha cólera y me dolió, pero yo lo que hice fue en ese momento, dije, uy, qué dicho más machista ese. Mi mamá no dijo nada, pero yo después llamé a mi primita y le dije, no tienes por qué quedar callada, ¿verdad? Eso es muy machista, y entonces ella me dijo, sí, Mar, vos me lo has dicho. Entonces dice, pero yo por respeto, porque es mi tía, yo no le dije nada, y yo, claro, te entiendo, le digo así, pero para que cuando otra persona te lo diga no hagas caso, porque ella tiene apenas 16 años, ¿verdad? Entonces, y todas esas cosas se le van metiendo, siento yo, entonces, o sea, es empoderar. Y el problema, ¿verdad?, es que también, digamos, tu mamá es hija de una época y así la criaron. Entonces, si ella no ha conocido otra cosa, sí, si ella no ha madurado su fe, no le podemos exigir, ¿verdad? Porque eso es lo que ella tiene adentro, eso fue lo que se le enseñó. Pero nosotros y nosotras, que ya llevamos un caminar, un andar, no podemos estar repitiendo esos esquemas. No, y para ir terminando, quiero retomar este texto que lo vimos con ustedes el año pasado. María fue la primera mujer del Primer Testamento que vimos en los temas de la hermenéutica femenina, ¿verdad? Y vean qué belleza, o sea, dice, recordemos, todo esto que voy a leer ya lo hemos visto, pero hay que estarlo repitiendo porque a veces se nos olvida. La mujer en el tiempo de Jesús valía muy poco, mucho menos una joven virgen, ya que su valor venía dado por los varones legítimos que engendraba. O sea, la mujer valía si podía dar a luz hombres varones, porque tampoco si daba a luz mujeres, tampoco era valorada, ¿verdad? Porque es como otra chiquita. Todo esto lo vimos. No tenía ni voz ni voto. Su palabra no era tomada en cuenta. No podía leer las escrituras ni ser discípula de un maestro. Era considerada en todo inferior al varón. Así era considerada María. Sin embargo, y ahí Marjorie lo dijo hace un momento, Dios llama a una mujer, a María, una joven campesina de Nazaret, al igual que antiguamente llamó a los profetas. O sea, Dios está poniendo a María al mismo nivel que los profetas del Primer Testamento. Y como llamó a los demás líderes del pueblo de Israel cuando quería encargarles una misión importante. Dios toma la iniciativa de esta propuesta. No utiliza a María como lo hacía el sistema y como todavía lo hace en algunos casos, ¿verdad? Porque como la mujer era objeto, nunca se le pedía opinión de nada, se decidía por ella. Dios no lo hace, sino que Dios habla con ella, porque recuerden que el ángel habló con ella y el ángel era
presencia de Dios, recuerden. Habla con ella, le declara su amor, se deja interpelar, porque María le pregunta, pero ¿cómo va a hacer eso? Explíqueme, porque no entiendo. Y, ¿verdad? Y Dios se lo permite, le da la libertad y espera su decisión. No fue algo impuesto. María pudo haber dicho que no. Pero Dios le dio la oportunidad y ella, en su convicción, sabiendo todo lo que le esperaba, porque era hija de su tiempo y de su cultura, y había una ley que decía que si una mujer quedaba embarazada fuera de matrimonio, la podían matar. Y María sabía eso. Y aún así, aceptó la propuesta. Y la decisión de María será la más importante en la historia, hacer posible el sueño de Dios, acogiendo en sus entrañas al que es la palabra y dejando que se haga en ella, por obra del Espíritu Santo, carne, cuerpo, buena noticia para los pobres de la tierra, que es lo que está detrás del Magnificat, ¿verdad? Por todo esto, en María no solo es importante su vientre, que eso era lo importante en esa época, ¿verdad? El vientre, porque era donde nacían los hijos que podían ser la honra de la familia, sino que María es importante por su oído, por ser discípula fiel, porque supo escuchar en el anuncio del ángel la voz de Dios y los gritos de su pueblo oprimido, como lo hizo Dios en el Éxodo, que fue lo que María nos está diciendo ahora, ¿verdad? He visto, recuerden que eso fue lo que Dios dijo en el Éxodo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, esto está en Éxodo 3:7. Y es importante la voz de María, es importante su palabra. ¿Cuándo? Si la mujer no podía hablar, la mujer no tenía derecho a decir sus criterios o su opinión, y Dios le da la oportunidad y valora su voz y su palabra. Su palabra de mujer que interpela, decide y se compromete, que alaba y profetiza, ¿verdad? Porque ella es una profecía de que todos esos poderosos van a caer de sus tronos. Y así fue, cayó el Imperio Romano, ¿verdad? María, jovencita de Nazaret, mujer como las demás, como cualquier otra, fue capaz de asumir el dolor y las esperanzas de su pueblo empobrecido y explotado desde su fe en el Dios cercano y liberador del Éxodo, que derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. Lucas 1:52. Fe que en María va creciendo y la va comprometiendo cada vez más con la causa del reino proclamado por Jesús. Recuerden que aquí lo importante es no quedarnos con solo las características que siempre le hemos conocido a María. ¿Que es una mujer de oración? Claro. ¿Que es una mujer obediente? Claro. Pero no podemos quedarnos solo con eso. María es una mujer decidida, es una mujer que se compromete, es una mujer que interpela, es una mujer que toma decisiones aunque esté arriesgando su propia vida, para favorecer a otros. Porque recuerden que María, aún ya sabiendo que está embarazada, sale a auxiliar a su prima Isabel sola, con una caravana. Y habíamos dicho que las mujeres no podían salir solas, solo en compañía de un varón, y de un varón que fuera familiar. Y resulta que María, además de estar embarazada, decide irse sin permiso de nadie, sola, y se va con una caravana a ayudar al servicio de su prima Isabel. Entonces, María es una mujer de decisiones y que se compromete, que alaba y profetiza, ¿verdad? Porque lo que ella dice después se cumple, cae el Imperio Romano. Entonces, esta mujer se compromete con la causa del reino, es partícipe del reino de Dios, es discípula de Jesús. Cuando a las mujeres no se les permitía ser discípulas, y ella se convierte en discípula. Por eso los misioneros claretianos siempre dicen que María es la primera discípula y misionera, porque ella no está ahí en un rincón sentada, ella sale a misionar. ¿Quién fue la que convocó a los discípulos en Pentecostés? María. O sea, María es una mujer activa
está al servicio, ¿verdad? Entonces, recordemos, no dejemos a María, no la minimicemos, por favor. María es una mujer comprometida, de lucha, decidida, y que es parte de la construcción del reino. O sea, ella es una mujer activa, no está ahí pasiva, ¿verdad? Entonces, por favor, no la minimicemos, sino que al contrario, descubramos en ella todas estas características que nos llaman a ser mujeres activas al servicio del reino y de los más necesitados. Y ojo, ya nada más para terminar con este videito, pero tampoco irnos al extremo, ¿verdad? Porque a veces ponemos a María mucho más, digamos que es una figura mucho más importante que hasta Jesús y Dios, exacto. Como que María hace milagros, ¿verdad? Y cuando no, o sea, María intercede, ¿verdad? Y le respetamos y tenemos cariño, ¿verdad? Pero tampoco es ponerla por encima de hasta el propio Jesús. O sea, en nuestras comunidades el centro tiene que ser Jesús, el proyecto es de Jesús, no es de María, ¿verdad? Y yo siento que, digamos, si María en ese momento, estuviera en ese momento, yo creo que es lo menos que le gustaría, ¿verdad? Ser la figura, ser la protagonista, ser como acaparar todo, ¿verdad? Que el centro de atención sea ella, es lo menos que le gustaría. Eso es muy importante, eso que está diciendo María, y lo vimos el año pasado también, ¿verdad? María no es la que hace milagros, ella intercede. Nosotros la veneramos, no la idolatramos. Al único que hay que idolatrar y adorar es a Dios, ¿verdad? O a Jesús. Pero María es intercesora. Ella es la madre de Jesús y tiene un lugar muy importante, por eso todos la queremos. Pero no puede estar por encima ni de Jesús ni de Dios, ¿verdad? Bueno, ya este video vamos a hacer las aclaraciones del caso. Este video va a ser uno de los más larguitos que durante todos estos videos del Padre Manuel hemos grabado. ¿Por qué? Porque precisamente tiene las tres últimas preguntas, son delicadas y necesitan ser aclaradas y sobre todo necesitan que las hagamos vida. Entonces por eso les dimos bastante espacio para poder aclarar dudas y para respaldarnos de otros materiales que nos pueden ayudar a ir creciendo en nuestra fe y darle el lugar correspondiente a la Madre de Jesús, que es María, y también a Jesús como centro de nuestras vidas. Bueno, yo creo que yo con esto, no sé, tuve como una pequeña sensación de sentirme como en el taller presencial. Yo creo que, digamos, con el Magnificat, o sea, nos daría mucho para hacer una lectura comunitaria, ¿verdad? O sea, es demasiado rico este texto y ojalá en algún momento pudiéramos, ¿verdad? Pero verlo de esta forma, ¿verdad? Entonces me sentía así, agradecerles un montón. Ya acá está lloviendo, por eso escucharon en el video que empezó a llover, entonces para que sepan eso, y bueno, agradecerles un montón el que estén ahí siempre apoyándonos, animándonos, y siendo comunidad, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Siempre les hemos dicho que esto no serviría de nada si ustedes no están, ¿verdad? Porque se necesitan de ambas partes. Entonces, agradecerles un montón y esperamos que pronto volvamos. Muchísimas gracias, de verdad, por estar participando, por estar respondiendo las preguntas, por estar construyendo reino con nosotros, ¿verdad? Al igual que lo hizo María, por estar comprometidos y comprometidas con la palabra y con cada una de sus comunidades o grupos, y en realidad con la comunidad entera, ¿verdad? Que es el centro bíblico. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos pronto en el último video del video casero que respalde los videos del Padre Manuel. Que estén bien, gracias, buenas tardes. Chao. Cuídense.